Queridos hermanos, bienvenidos. Espero que estén buenicos, que estén saludosos y que estén en paz, lo más importante. Este video va a ser mi primer video para vosotros. Espero que os va a placer. Y como decimos nosotros, esta venida que tenga sus hermanos. Vengamos, cada vez les voy a contar una cosita. Hoy les quiero contar una cosita que me pasó hoy de mañana. Me fui a la marqueta, estaba mercando unas cositas. Para los que no me conocen, yo me llamo Menachemachi y vivo aquí en Los Ángeles. Nacido y crecido en Estambul. Soy de Balat. Después de Balat salí, si ya me conocen de los otros videos, con tiempo salimos de Balat, fuimos a la Kula, de la Kula fuimos a Shishli y de Shishli a Etiler. Pocas palabras y después vinimos aquí a Los Ángeles. Bueno, hoy estaba en la marqueta de Nduna, ¿sabes lo que topé? No lo vas a creer. Liparidas, atio, ganado bueno, parece que topé oro. Me acordé de mi chiques. Aquellas liparidas que traía mi nono, ya están gané de buena memoria. No nos dejaba que las comamos con pan porque era muy salado. Decía que si comes pan, vos vas a engordar. Nos traía unas lechugas y lo metíamos adentro de las lechugas y lo comíamos con las lechugas. ¡Ah, Dios, qué sabor que era! No solo esto, me está cobrando. Ya están gané de mis nonos. Se iban a la campaña, a Bostanji, donde había todos los bostanes. ¡Qué maravilla que era! Hacían unas mesas aquel Shabbat. De las de mañana se sentaban hasta la noche. Qué bajtes, qué licorrinos, qué liparridas, qué laquerda, qué chiros, qué gupas, qué taramás que hacía mi nono, ya están gané con la cuchara de tabla, lo chafteaba, qué os abudarajos. Una mesa de riquiñones, no eran ricos, pobres, se morían del hambre todos, ama, las mesas llenas de alegrías, aquellas borrecas, bulemas, huevos, aquel queso, tenían un queso del sabor de anda, lo tengo en la boca, aquel queso blanco, aquel cascabal, un sabor, te lo alabo, aquellas tomates que los traían de los bostanes, los bachevanes, una tomata ancina de grandor, un sabor, aquellos pepinicos, cuál lo que vos diga, un sabor era, no vos podéis ni imaginar el sabor que había. Unas mesas se sentaban de la mañana y aquel bocal de raqui seguro, sin raqui no puede ser. Comían, bebían, hablaban, día entero comían y venía un vecino, el otro vecino, se sentaban, comían, bebían. Aquellos días de Boston, y después se pasaron a Swati, me está que iban a la campaña. Era una maravilla. Ahora me está acordando de aquellos días que contaban consejicas y cuentos. Un cuento que contaban mi nono. Les voy a contar este cuenticico, mira a ver si les va a placer. Decía que hay muchos animales, jayotes, que les place de comer pescado. El pescado ya sabía quién se lo comió, si era un benadam el que se lo comió, o si era una jaya de maltequere que se lo comió. ¿Cómo sabía de maltequere el pescado quién se lo comió? Después que ya se lo comió el quien se lo comió, si tomaba después de que se comió el pescado un poquitico de raquí, el pescado ya sabía que ya lo comió una persona, y si no venía en unos 5 o 10 segundos el raquí detrás del pescado, decía, tío, qué pecado, otra vez me comió un animal, una jaya, tío, y nos fuimos de baldes. Esto me lo contaban, esto era la historia que se veían y se burlaban. Así que si van a tomar un pescadico hermoso, que no se olviden de beber una cupica de raquí, para que el pobreto del pescado, que no esté llorando, que diga, tío, qué jaya, qué animal me comió, que diga, el benadam me comió, para que se contente y el pescado. Así que estéis sanos y saludosos, que tengan siempre alegría en el corazón y en las casas, de todo lo bueno que tengan, y que tengan paz en los reinados, paz en Israel, paz en todo el mundo, para que estemos todos en alegrías.
Con esto nos vemos al otro video si Dios quiere. Saludosos que estés.